Seguimos con más de Cultura, 35 minutos pasaron de las 4 de la tarde y ya está acá con nosotros nuestro especialista, nuestro músico además también. Todo, él Sí, es todo. por supuesto, nuestro amigo Nicolás Tauro. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan por allá? ¿Qué tal, gente? ¿Todo bien? Todo bien. Acá andamos. No sé si vos que por ahí sos un poco del diseño, de la arquitectura, verás nuestros nuevos diseños y imagino que también te gustan. Sí, muy espacial. Sí, ¿Viste? Acá estamos, flotando en el espacio sideral. flasheando esa. Muy bueno, chicos, muy bueno. Che, Nico, bueno, comentaba un poquito lo que vos me adelantaste de lo que se iba a tratar la columna del día de hoy, y es la historia, una peculiar historia del Parque de Mayo, ¿no? Sí, es un poco... me gusta el tema de los barrios parques y que hoy todo eso evolucionó o llegó a ser, por ejemplo, los parques cerrados. Entonces tenía ganas de, como he trabajado en algunos y quería llegar a poder charlar un poquito de algunas cosas que veo en los parques cerrados, pero me pareció que estaba bueno historizar un poco y empezar, por ejemplo, por el Parque de Mayo, que hoy lo disfrutamos todos y es algo público, pero originalmente surgió como un emprendimiento privado. En 1906 se inició de parte de privados un trámite municipal para, en los márgenes del arroyo Anapostá, inspirado en algunas cosas que han visto en Europa, la realización de un barrio parque. Básicamente consistía en los privados compraban la propiedad, diagramaban un uso del terreno y le dejaban un 30% a la municipalidad. De esa manera, además de ciertos usos, la municipalidad se encargaba de nivelados, de las calles, de arbolados, y la empresa fabricaba chalets. Había una exclusividad para la realización de chalets. Entonces se tenía esa visión para el barrio. Iba a ser el primer barrio. Pensemos en Bahía 1906. Claro, ¿sí? sí. Claro. Argentina, 25 de mayo 1810. Todavía la Argentina no tenía 100 años. Sí. Bahía, Alem, al fondo era lejos. Es como si hoy nos vamos a Alem, pero pasando la ruta. Claro, más o menos. Más o menos por ahí. Claro. Exactamente. Es por ahí, Joaco. Imaginemos esa situación. Imaginemos que el teatro apunta hacia mirar. Bueno, un día vamos a charlar de eso, como por ejemplo Estomba llega, que es el fundador de Bahía Blanca, la calle Estomba llega hacia el centro, y Alem se aleja, Alem va y vuelve, igual que Colón. Esas cosas las vamos a charlar un día, pero bueno, hoy estamos con los barrios parques. Dale. Es muy loco esto, pero se pidió el diseño del Parque de Mayo a un arquitecto belga que se llamaba Augusto Flamand. Sí. Y es algo que no había no solamente en la Argentina, ni en Bahía, ni en América del Sur, un barrio parque todavía. Y el Parque de Mayo que disfrutamos era el primero en todo el continente. Pero igual, barrio parque es como hoy, por ejemplo, vemos, es cerrado, o sea que solo pueden entrar las personas que viven allí. ¿O barrio parque se le llama? Muy buena pregunta, Joaco. Sí. Muy buena pregunta. Un barrio parque es, por ejemplo, el Patagonia o el Palí. Claro. Bien. No es cerrado el acceso a cualquier persona. Se puede entrar. Claro. Exacto. Un barrio parque consiste en condiciones para edificarlo, ¿sí? Tiene un código de planeamiento. Mirá qué grande la producción. No, tremendo. Está muy bueno. nuestra operadora que Juanchi la rompe. ¡Qué operador! Aplausos y corazones para el operador. Bueno, un barrio parque consta de, por ejemplo, ciertas normativas, como una cantidad máxima de metros construidos en base a la superficie del terreno, que no se puede comparar con un lote del centro, donde además de que se puede construir en más altura, se permite una densidad mayor. Entonces, de esa manera se mantiene bajo en porcentaje de construcción, se deja un gran espacio destinado a las circulaciones, al verde y sobre todo que las viviendas no puedan tocarse ni estar pegadas entre ellas, que eso generaría lo que se llama tejido urbano, que es lo que tenemos en el resto de las ciudades. Claro. Barrio parque, claro. Entonces ese barrio parque es que
está una situación de vivienda de baja densidad entre medio de un parque. Claro, y además es mucho como que espacio. hay todo en medio, hay mucho más verde, como podemos ver, como decimos, en los barrios Patagonia y demás, que en el sector céntrico o en otros barrios que es casa, 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 edificio, casa, así, todo pegado. Exactamente, en un barrio parque no puede haber locales comerciales. Claro. Claro. No puede haber, no puede haber locales comerciales, es todo solo de vivienda de baja densidad. Vivienda de baja densidad es una cantidad máxima de pisos o una altura máxima, dentro de esa vos podrás arreglarte de acuerdo a tu proyecto, y sobre todo una gran proporción de verde respecto a la huella que vos marcás en tu terreno. Hay una cosa que se llama factor de ocupación del suelo, que los proyectistas lo buscamos siempre con la sigla FOS, F-O-S. Bueno, cuando el FOS es poco, vos podés pararte en una poca proporción respecto al terreno que tenés. El Paligüe tiene eso y está buenísimo, que no se pueda construir en todo tu terreno. Claro, que tienen esas como montañas o las partes de... Vos entrás y hay como pasto, pasto, pasto y después está la casa. Sí. En cambio, bien en una parquizada. casa, claro, bien parquizada, todo por fuera y demás, esta separación que vos en una casa normal quizá podés tener por ahí un jardincito, pero no es tanta esa diferencia como en un barrio privado, un barrio parque, perdón. Claro, nunca va a ser esa proporción. Por ejemplo, en el Patagonia, vos tenés que dejar siempre de mínima 4 metros de la línea donde empieza tu terreno, que se conoce como línea municipal, y por lo menos 2 metros de cada lado, Claro. y, del fondo. Pero además, la huella en la que vos construís tiene que ser como muchísimo el 40% del lote. Claro. Eh, Y eso es más que nada una cuestión de estética, ¿o no? Sí, eso responde a lo que se llama planificación urbana. Vos cuando planificás la ciudad, determinás mediante coeficientes en qué parte se va a poder hacer más densa, más tupida o más liberada. Claro. Bueno, De esa misma manera se logra cierto armado de la ciudad, ya con solo normativa, se deja que cada uno de los propietarios construya, pero al estar bajo ciertos códigos, se logra una planificación urbana ordenada. Claro. Y con el Parque de Mayo, ¿qué pasó entonces? La idea era esa, un barrio parque, y no se empezó a construir, se construyó algo, ¿qué se hizo? Bueno, con el Parque de Mayo tenemos que recordar que nosotros hoy cuando paseamos por el Parque de Mayo vemos que el Napostá está metido adentro de un cauce enorme de hormigón, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, eso no estaba. Básicamente el arroyo Napostá cada tanto se desbordaba, estaba un poco incontrolable. Y los vecinos que habían encontrado ese emprendimiento estaban viendo que quizás la gente que en ese momento pudiera acceder a una vivienda tipo chalet, con esas reglas, quizás no quisiera vivir en un lugar donde se inundaba, con Claro. lo cual no prosperó. Entonces, de la municipalidad de tener el 30%, pasó a fin del año 1906 a inaugurar el parque municipal. No el Parque de Mayo, sino el parque municipal a fin de año para Navidad. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué se llama así el Parque de Mayo? Desde 1910 se le llamó Parque de Mayo, ya que se cumplían 100 años del 25 de mayo, y para festejar el primer siglo de nuestro país, se abrió y se reinauguró como Parque de Mayo, que es como lo conocemos ahora. Claro. Y hablábamos un poquito antes, el tema de la arcada, ¿vos tenés idea, el diseño, cuándo se hizo? No, pero lo podemos charlar, lo puedo investigar y lo podemos llegar a charlar más adelante. Pero, a ver, más o menos, porque acá Diana dice que lo hicieron hace aproximadamente 30 años. Para mí, pero para mí arcada hicieron una nueva o algo así. No. Que la demolieron o la cambiaron, algo así, no sé. Vamos, lo voy a investigar y lo vamos a desarrollar. Lo que les puedo contar es que la rueda que estaba afuera sí era muy, muy antigua, y bueno, ahora queda un círculo y 2 palos porque se fue rompiendo, se fue vandalizando. Claro, es una desgracia. Yo recuerdo de chico haber visto una rueda a la que le faltarían 2 palos nomás, y era una rueda histórica que salió de una carreta hace 150 años, una cochina. La guardaron luego hace 100 años cuando se hizo el parque, de una carreta más antigua, por así decirlo. Sí, esa casi ni Pero existe. se fue. Sí, no.
Es Pero más, se yo fue ni me percaté que había una rueda. manteniendo, Sí, Agus. pero se fue manteniendo más que nada a lo largo del tiempo el parque, o está muy cambiado a lo que vos Bueno, el recordás. parque tuvo que cambiar obligatoriamente a partir de que fue canalizado en la costa. Y eso ayudó un montón, por así decirlo, porque si no, no se hubiera podido tener el uso que tenemos, hubiera sido muy pantanoso. Entonces, en 1949 podemos contarles que las máquinas excavadoras vinieron desde el mar hasta la avenida Lem. Sacaron 15.000 camiones de tierra y piedra, 15.000 camiones. Un poquito, ¿no? Imaginemos 1946, Claro. ¿sí? Imaginemos los autos de 1946, son los de las películas que iban... Estuvieron como 2 años haciéndolo más o menos. Sí, sacaron 15.000 camiones, llevaron esa tierra y la ubicaron en barrios que estaban muy bajos y que se les podía volver al mar, como el Maldonado, y toda la zona noroeste fue rellenada. Y imaginen la cantidad de hormigón que estamos hablando, que se plantilló y se usó en todo eso. Bueno, en ese momento el gobernador se llamaba Mercante, y un año antes había venido Eva Perón a Bahía Blanca y había prometido que eso se iba a hacer cuando en Bahía se había estado pidiendo un montón de tiempo, no había sucedido, y bueno, la primera dama había pasado por acá y al año siguiente comenzaron las tareas y realmente es una obra de ingeniería muy buena. Bahía siempre tuvo muy buen nivel en ingeniería y esa obra es genial. Se generaron compuertas para mantener el flujo, que nunca esté estancado, porque en un lugar estancado tan grande se generan mosquitos, alimañas, olores, claro. Y bueno, nada, de esta manera tenemos el paseo que hoy tenemos controlado en un gran ámbito. Y después no cambió mucho el parque. Voy a averiguar sobre la arcada. Lo que les puedo contar de una arcada que en todas las civilizaciones, de todas las arquitecturas mundiales, cuando hay 3 arcadas, y la del medio es más grande, se refiere a pasado, presente y futuro. Si ustedes se fijan, tanto los templos incas, mayas, como hindúes, como egipcios, cuando tienen 3 puertas, la principal es y mismo en la catedral de Notre Dame, por ejemplo, la principal representa al presente. ¿Por qué? Porque el pasado ya pasó, el futuro no llegó y lo único sobre lo cual podés meterte e interceder es el presente que estás viviendo. Claro, mirá, no sabía eso. La arquitectura y la filosofía están estrechamente conectadas, no nos hablan permanentemente de eso, no es una información que se maneje, no ni siquiera es algo que yo pude aprender estudiando académicamente, pero cuando uno se dedica y empieza a investigar por su cuenta y de repente ve que en todas las civilizaciones hay cosas que se repiten, algunas son por las leyes de la gravedad, por ejemplo, y otras son por la conciencia de las personas y por conocimientos muy ancestrales que están distribuidos. Ahora, en cuanto a lo que es específicamente el espacio del Parque de Mayo, porque por ejemplo, el Parque de Mayo se une con lo que solemos llamar el paseo, o después ya se va como bastante más para lo que es Cuyo, Florida y demás. ¿Hasta dónde, o sea, de dónde a dónde llega más o menos, podríamos decir? Se fue extendiendo, me imagino, y se fueron creando el famoso Rosedal que conocemos, el Paseo de la Mujer que le decimos, y así diferentes cosas que se fueron sumando. Pero la extensión, como para decir, bueno, es más o menos de acá hasta acá. Excelente pregunta. Bueno, el Parque de Mayo originalmente lo entendemos como el espacio que era ese predio para el barrio Parque, que bueno, que va desde Florida hasta el lateral que ahora conocemos en la calle Córdoba, ¿sí? Claro. Hasta Lem y hasta atrás del Rosedal. Claro. Ahora, ¿qué pasó? Cuando ya en 1940 empezaron a programar y a diseñar el arquitecto Manuel Mayer el barrio club Paligüe. Claro. ¿No? Se empezó a preparar el club de golf de la ciudad. Claro. ¿Y por qué Paligüe? Porque Pali era un juego que jugaban con un palito los mapuches y Hue significa lugar. Entonces,
tuvieron la creatividad de ponerle de que era un lugar para jugar con el palo. Qué loco. Y ya Todo tiene una historia. Sí, sí. Todo tiene una Aparte historia. que Ahí pegaron un nombre que terminó siendo pegaron, ¿no? copado. quedó bueno. Y Sí. además pensemos que eso ya fue en 1940. En 1946 empezaron a tramar, bueno, hicimos esto, empezó a venir y empezó a conocer gente de buena poder adquisitivo, esta zona de la ciudad le gustó. ¿Qué pasa si esto, ya que es más alto, porque vieron que el Paligüe va subiendo? Sí, Sí. 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 Bueno, ¿qué pasa si esta tierra que es más alta y no se nos va a inundar con el Napostá, hacemos acá el barrio Parque? Claro. Ah, la empezaron a trasladar, claro. Empezaron a pensar ahí, entonces una idea que había nacido en 1906 llegó en 1946 a empezar a desarrollarse como proyecto. Y casualmente, ya en 1949 llegaron las máquinas, hicieron la excavación y todo quedó acorde. Y el barrio Parque Paligüe tiene varias cosas de las cuales vamos a poder hablar también, como además de todo esto que charlábamos de las características de Barrio Parque, tiene en su entrada un árbol que es un gajo de un árbol histórico al cual alguna vez hablaremos. Seguramente escucharon hablar del cuadro El Guernica de Picasso. Sí. 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 Guernica es una ciudad donde hubo una guerra civil muy grande y hubo un árbol que se preservó y se tomó como referencia del estoicismo, de la resistencia, y que además es hijo de un árbol que ya estaba vivo desde la Edad Media, representando los mismos valores. Y así como lo vemos, un gajo de ese árbol está en la entrada del Paligüe. Mirá vos. Tremendo. Pero, ¿Cuál entrada Paligüe? En la de la rotonda. Exactamente, atrás de la garita. Es muy loco, bueno. Estoy pero pensando, a ver, el Claro, árbol. el árbol grande ese claro. que está en la rotonda esa. Sí, sí. Sí. Seguramente van a poder encontrar, es un descendiente del árbol de Guernica. Mirá vos, tremendo. Wow. Tremendo, ¿no? Vieron cómo toda la historia, la filosofía, Ahora, la humanidad se nos va pegando y lo tenemos todo así, a una salida a caminar. Tal cual, Y vuelvo sobre lo re. que me habías preguntado de el La paseo. extensión, sí. Bueno, hasta ahí iba el Parque de Mayo y después venía el Paligüe. Ahora, el predio, que ahora es la calle Urquiza, ¿no? Donde se realiza el paseo, lo mismo que el de la calle Cuyo, Sí. eran sectores escampados. Básicamente fueron durante muchísimo tiempo baldíos que estarían incorporados al proyecto urbano bahiense como futuros espacios verdes. Pero yo me acuerdo de cuando yo tendría 12 años, hace más o menos 30 años, que eran prácticamente baldíos con el pasto cortado. No había nada, eran espacios que nos separaban. Inclusive, podemos decir que no quedaba tan céntrico, no sé cómo explicarlo. No estaba tan a mano. El Paligüe, si bien nunca fue lejos, era ir al Paligüe. Hoy llegás caminando desde el centro en 10 minutos, no Sí. entendemos para la escala que asumió la ciudad. Pero, digamos, ya 10 años después de ese punto que yo les cuento, ya hace 20 años, ya era impensado, creció tanto la ciudad que hace 20 años era impensado que eso no tuviera otra escala y otro desarrollo, y fue muy bueno. Yo estaba en la secundaria cuando hicieron llamaron artistas de todo el país y sobre todo de Bahía Blanca, para que con elementos del ferrocarril que estuvieran en desuso pudieran hacer las esculturas que encontramos. Imagino Mirá. que esa parte sería como hoy, quizás más o menos, lo que es Carrindanga pasando la ruta, que igual está un poco más parquizado porque Claro. tiene bicisenda, pero está, viste, todo medio ahí a la deriva, Sí, ese sí, paseo no hay que usan nada. muchos deportistas. Muy bien, Joaco. Ese paseo hace 10 años estaba como hace 30 Urquiza. Claro. Aparte, en lo que es, Urquiza, no se llama Urquiza, la calle que cruza en la Postá, no sé cómo se llama, que sería el otro lado, o sea, vos tenés Urquiza y la otra calle, que Sí. antes estaba todo escampado, que va para el sector del Paligüe, ahí no había nada y empezó a edificar también de a poco y ahora tenés un montón de casas y demás, o sea,
ya se empezó a hacer como más sector céntrico. Y eso de de los artículos viejos del ferrocarril, que con eso hicieron las estatuas, no sabía, las esculturas, perdón, no lo sabía para nada. La verdad que un dato Sí, está bueno. tremendo. Ahora cuando pase lo voy a ver mejor. Fue un plan bárbaro, estaba muy bien articulado. Siento que un poquito no se terminó de cuidar la esencia original en las restauraciones posteriores. Sí. Creo que fue como muchas veces se hace para cada vez minimizar el mantenimiento que necesita el predio. Sí, sobre todo por el vallado. Las esculturas originales, por ejemplo. Y también hay una realidad, antes no se vandalizaban tanto las cosas. Claro, yo creo que tiene que ver con eso. Sí, antes no se vandalizaban tanto, entonces, bueno, está bien. Una baranda que no es que priva y preserva mucho la obra, yo creo que, digamos, pero invita a que, bueno, que no la pases. Claro. Me parece que el criterio es evitar que sean vandalizadas obras, pero antes tenían textura de pasto o de piedras o de caracoles rotos. Hay una obra que se llama La Portuaria, que es esa naranja que baja un... Sí. Bueno, esa no tenía cemento en su base. Tenía un asiento perimetral, pero arriba era pasto. Entonces tenía un arte interesante, que vos estabas sentado y sobre tu cabeza y sobre tu nivel, vos tenías un parque a tus pies y otro a tu espalda de donde salía una escultura. Claro. Sí, como que se fue perdiendo un poco el arte principal de cada escultura, bueno, con el correr de los años, al agregarle diferentes cosas y bueno, por el vandalismo que vos decís, que es una pena, la verdad. Que tengan un vallado alrededor para mí es como... nos habla que como sociedad no podemos cuidar algo que es nuestro y que es arte. Aparte, sobre todo por como lo que decía Nico, están vallados, pero igual el que quiera hacer vandalismo lo hace igual. Y yo creo que pierde un poco la exposición de esas obras de arte. Sí. Sí, el disfrute que podíamos hacer. Pensé que es un paseo de las esculturas. Vos podías caminar entre las esculturas. Esa era la gracia que tenía. Claro. No tenés siempre la obra, o sea, hay una que es como si fuera una pincita de un cangrejo que van a ver, que esa originalmente tenía conchilla en el piso, que era la única que lo tenía, era un caracolito, era una pinza como si fuera de un cangrejo, y en todo el piso por donde vos caminabas tenía conchillas como caracolitos. Como si estuvieras en la playa. Claro. Sí, esas cosas delicadas... Sobre todo es lo más difícil de que no se rompa, ¿no? Claro. Ahora, en ese caso vos lo que tenés que tratar de hacer es tener un cierto vínculo con el artista y decirle, mirá, necesitamos reformularla porque ya no es más la misma sociedad en la cual fue realizada. Claro. Y entonces llegar a un acuerdo con el artista. Eso es lo más deseado, por así decirlo. Nico, te hago una preguntita, y ya yendo a opinión propia, y no sé si tenés alguna opinión vos formada al respecto. ¿El Parque de Mayo está aprovechado a lo máximo como se puede llegar a aprovechar por espacios para hacer deporte, espacios gastronómicos, espacios para sentarse a tomar mate? ¿Crees vos que está aprovechado o que se tiene que hacer alguna especie de trabajo en el parque? A mi entender, el Parque de Mayo está siendo desprovisto de cierta infraestructura, como son las parrillas. Y no hay, o sea, cada vez hay menos, se sectorizaron solo en el sector enfrente al carrito negro el 11, cuando también había en 2 lugares más del parque que yo llegué a ver. Y sé que antes quizás hubo en más lugares. Es importante que la gente tenga lugares donde pueda asistir, descomprimir, juntarse entre amigos. Por ahí hay gente que no puede juntarse 20 en una casa, o que no quieren juntarse en ninguna casa en particular, y está bueno que de repente haya baños públicos y que puedas ir a cocinar para todos. Me parece que es un evento ameno que se puede lograr. Hoy quedaron solamente ese sector de parrillas, que son pocas, por así decirlo. Sí, tenés que ir a las 4, un día lindo de verano tenés que ir a las 4 de la tarde para conseguir la parrilla, si no, no conseguís.
Claro, ¿y eso qué termina haciendo? Lo que termina pasando es que la gente igual va y lo hace al fuego. Claro. Y entonces lo hace en el borde de un árbol. Eso te iba a decir, porque hubo muchas noticias con respecto a eso en el último verano, que cuando justamente se habló por parte del municipio de volver a retomar el tema del arbolado, también hablaban de esto de las parrillas, de volver al mantenimiento, a poner más incluso, porque la gente empezaba a ir y decir, bueno, yo igual voy a comer mi asado, hacer mi fuego, y lo hacía en, como vos decís, el borde de un árbol, lo cual puede generar un incendio tremendo. Sí. Puede generar un problemón, porque ponerle que el árbol no necesariamente se va a prender o se va a caer en ese momento, pero el árbol va sufriendo y los asados van pasando. Claro. A la larga, al árbol lo terminas debilitando y no tenemos buenas experiencias con árboles. Tal cual. Entonces, digamos que si podemos llegar a tener la oportunidad de darle a los ciudadanos, ayudarlos a que hagan mejor las cosas y que no comprometan tanto nuestro patrimonio natural como la vida de los demás, está buenísimo. Sí, eso es algo que me parece que está. Después el parque, a mí me parece que en líneas generales está bastante bien, tiene un espacio muy copado para las bicis, para las patinetas. Sí, tenés un poco de todo en realidad. Sí. Para los chicos, para todo. Es un tema aparte de la laguna, es un tema aparte. Bueno, eso yo te iba a preguntar el tema de la fuente. Porque no sé si tiene algo de historia, la fuente principal del Parque de Mayo. Si está desde el comienzo, no sé si sabés por ahí o podemos investigarlo. ¿A cuál le decís la fuente? Yo digo la que está en... La entrada, la que te chocas con la entrada principal. Claro, porque ves hay dos, es verdad, tenés razón. Está esa, que está, vos decís, en la arcada. Sí. Bueno, pero no, hay otra también. Otra doblando Yo a la digo derecha. la otra, me parece que esa es más antigua. Claro. La que está como... tenés una ahí, al lado de la Lola Mora. Claro. Bueno, hay diferentes sectores en el Parque de Mayo. Sí. Hay algunos, lo mismo pasa en el Parque Independencia, que transformaron en canteros lugares donde antes eran estanques de agua. Levantados. Por ejemplo, si ustedes vieron que hay un circuito que podés andar en bici, en patines, en el medio del parque. Claro, sí. Tiene muchas cosas muy buenas el parque. Y han arreglado últimamente los baños. Hay cosas que están muy buenas en el parque. Había una fuente en la que era como si fuera un estanque artificial en el cual niños de mi generación, en los años 80 y largo, por ejemplo, llevábamos barquitos a pila y jugábamos y manejábamos el barquito adentro del estanque. Ese nivel de situaciones había. Hoy yo no me imagino del todo poder encontrar esa tranquilidad de dejar a un niño. Y es que ya el agua tampoco te invita a que tengas al niño ahí cerca, ¿no? Era poco profunda. Hoy es simplemente cemento. Si van caminando van a ver que hay una rosa, hay como si fuera una escultura de una rosa en una platea, como si fuera de hormigón, un cauce de hormigón. Bueno, eso antes tenía 40 centímetros de agua, no era peligroso y se jugaba mucho ahí. Los chicos jugaban con barquitos, a control remoto, que era toda una novedad ultra tecnológica. Y el tema de la laguna, Nico, que bueno, sabemos que está en un estado muy complicado, hubo un montón de investigaciones, es un tema también delicado. No tengo demasiada información respecto a la laguna, sé que es polémico un montón de cosas. A mí realmente me parece un espacio soñado, me parece que el islote que tienen en el medio, donde la fauna sola se puede preservar, yéndose ahí si se siente incómoda del uso que estamos haciendo los humanos, me parece algo sensacional. Me gusta mucho que haya un islote donde no podamos acceder. Me parece que está bueno eso como circunstancia en un parque. Le da en los estanques, por ejemplo, cuando tengo que diseñar un estanque en una propiedad, yo tuve que aprender que hay lugares del estanque que además de islotes de piedras, le tengo que dejar entre las piedras sectores para que los peces muy chiquitos, cuando son re chiquititos y están recién nacidos, se puedan esconder entre las piedras para que no se los coman los peces más grandes. Claro. Mira. Mira. Y eso o sea que no se aprende solo arquitectura, sino un poco de biología también. No, de todo. Está todo relacionado. Falta que no empiece a enseñar acordes para tocar la guitarra y ya la hace bueno, completa. lo puede hacer tranquilamente. En cualquier momento.
Entonces, ¿qué pasó? Tuve que, ahí entendí, claro, pero de esa manera preservamos, le damos la oportunidad de que el más chiquito crezca en un ámbito en el cual está entre todos iguales y después puede salir, cuando ya está rápido y puede defenderse o puede escaparse al ámbito mayor y más peligroso donde están los peces grandes. Bueno, entiendo que el islote que dejó en el Parque de Mayo debe formar parte del proyecto inicial o está muy bien diseñado. Nico, la última cortita, porque ya nos estamos pasando, sé que seguramente quedaron un montón de cosas para tratar fuera, pero bueno, la charla va llevando a un montón de cosas. Es una noticia que vi en el último tiempo. ¿Sabes algo de este proyecto para hacer un nuevo parque en lo que es Avenida Cabrera, mano derecha subiendo? Esas tierras que, bueno, han pasado por un montón de inconvenientes. Y yo leí en las últimas semanas que hay un proyecto para hacer un parque grande al estilo Parque de Mayo allí. Mirá, no estoy del todo en tema, estaría buenísimo que eso suceda y sé que hay varios proyectos que están yendo para ese sector. Claro. Y que Bahía está creciendo hacia por Carrindanga y hacia ese sector. Y que hay barrios que están creciendo mucho hacia el sector también del aeropuerto. Claro, sí. Entonces sería una excelente noticia que ese parque se pueda desarrollar y hay una gran porción de la sociedad bahiense que inclusive si se quiere ir a un parque se tiene que venir hasta el Parque Independencia. Claro, tal cual, sí, porque tenemos algunos parques centrales, poder poner uno ahí ya abriría la posibilidad a toda la gente que vive más cerca de ese sector. Aparte que es una zona que está despoblada, que no hay nada y que hoy ya está en el nexo de un montón de barrios que están para aquel lado y la ciudad, el centro. Sí, por eso, esas personas no se tendrían que venir hasta acá. Exacto, sería una hermosa, o sea, yo les cuento, me parece un proyecto interesante, no estoy muy informado del tema, pero realmente me parece que sería un acierto y algo muy bueno para la ciudad, sobre todo para la gente que vive por ahí. Sí. Porque los parques llenos de gente tampoco están buenos, o sea, hay una cuestión que es también cómo habitamos, que siempre lo charlamos acá. Los porteños, por ejemplo, vieron que se van de vacaciones a lugares donde vuelven a estar todos juntos. Claro. Eso es muy loco. Sí. No, y aparte que si vos te fijás, ahora lo que está pasando, bueno, no en este momento, pero en verano, ya en el sector de la Carrindanga está súper poblado, que antes todo el mundo, que como estaban todos en el Parque Mayo, si empezaban a ir todos para ahí. Entonces tenés que ir cada vez más atrás, a donde no hay nadie, y te terminás yendo allá pasando el Parque de Paz, por ejemplo. Exactamente. Sí. Ya está pasando, la gente para en la banquina pasando el Parque de Paz. Yo me voy ahí. Yo me voy ahí porque todo el sector de allá hay mucha gente y yo ya no. Querés estar más tranquilo, ¿viste? Y se empieza a hacer así todo el mundo. Sí. Así habitamos. Y tus gustos llevan a nuevos territorios. Sí, y tal cual. Así va pasando. Bueno, Nico, te agradecemos un montón. Sé que quedaron algunas cosas afuera, pero bueno, vamos a tener oportunidad para hablar de muchas cosas durante todo el año. Gracias, Nico. Nos reencontramos en unas semanas. Por supuesto, un gusto. Saludos para todos. Nos vemos y que sigan con este gran programa. Abrazo.